Seguimos en esta tarea periodística por CX30, Radio Nacional, en este programa que tiene como nombre una pregunta, ¿en dónde estamos? Programa de Organización Libertas, libertas.uy es la web de la radio es radionacional.com.uy, 11:30 AM por aire. En Facebook estamos ahora mismo, en dónde estamos, así es nuestra cuenta, por Twitter, @en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos Uru, y todo este material periodístico luego es editado y subido a nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos, así se llama. Mirá en dónde estamos, ¿no? Y vamos a consultar al diputado Conrado Rodríguez, a quien una vez más le agradezco, como siempre, ¿no? Esa amistad que ya tiene con el programa, pero especialmente ese don de buena persona y la calidad analítica, de acuerdo a los temas que él trae, que son temas de primera mano, porque temas vinculados a su actividad legislativa. Temas que están en el desarrollo parlamentario o están en el desarrollo de la opinión pública, pues son temas que nos están dando el decurso, el devenir, yo te diría, de esta nueva República Oriental del Uruguay a partir de la coalición republicana de gobierno que tuvo la fortuna de obtener el Poder Ejecutivo y por mayorías parlamentarias el Poder Legislativo. Hay un instrumento legal totalmente contemplado por la Constitución de la República, que se concibió de parte de los integrantes de la coalición a propuesta del presidente y fue propuesta electoral, que era algo así como, yo le digo, el medicamento que puede rehabilitar gradualmente a esa república en un estado grave de salud que ya estaba en sala de emergencia. Vamos a conversar un poquito con el diputado. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo andas, Rubén? Como siempre, mayor placer estar contigo, con toda la audiencia, con los queridos amigos de la organización Libertas, y bueno, para poder hablar e intercambiar sobre las cosas que están sucediendo en nuestro país y sobre todo, bueno, la agenda parlamentaria, como tú bien decías, que ahora está bastante cargada a fin de año. Hay una cantidad de proyectos y de homenajes también que se van a hacer la próxima semana. Así que bueno, vamos a tener una agenda bien apretada, pero con muchísimo gusto, tratando de aprobar las leyes que entendemos que le pueden hacer bien al país. Así que estamos en ese trabajo. Yo quería ir un poquito al tema, Lu, que tratamos contigo, pero también está la reforma educativa, ¿no? Y está siendo tratada en Cámara de Diputados. El otro día el presidente de la ANEP, el doctor Robert Silva, plantea una reforma educativa en varios ámbitos. Lo escuché con atención, tiene que ver con, por un lado, los planes curriculares, tema que a mí me interesa mucho, después entraremos a darle un seguimiento a eso, contenido de esos planes educativos, porque ahí está la formación de nuevas generaciones, cómo van a ser formadas en sus destrezas intelectuales, en sus habilidades, pero también conjugará aspectos que tienen que ver con la formación en las humanidades, en la ética del ciudadano, todo eso que tiene que estar perfectamente conjugado. Por otro lado, habló de, bueno, ya el cambio que se dio, que es el cambio de gobernanza, el cambio, hoy por hoy las autoridades son las del Estado a través de lo que el gobierno designa y orienta como planes educativos, estructuras educativas, designación de docentes, institutos. Y por otro lado, él habló de otro tema importante, que es también cambiar la calidad de la formación docente, habló de darle autoridad académica, que sea terciaria la formación, eso que Claro, tanto espera, ¿no? Muchos universitaria, sí. uruguayos. No sé qué opinión te merece todo eso y en qué trámite Bueno, está. justamente, Rubén, esto está enlazado con los cambios que se introdujeron en materia de educación en la ley de urgente consideración, Ujú. porque lo que hace la LUC justamente es primero, volver a dotar de poner en el foco, digamos, de la política pública educativa a los educandos, ¿no? Poner en el foco a los niños y adolescentes de nuestro país, que el foco no esté en los intereses de los gremios y las corporaciones, que lamentablemente en los últimos años fueron tomando muchísimo poder, y que a la prueba está, las estadísticas lo dicen, no se apuntaló a un mejoramiento educativo, muy por el contrario, se terminó yendo a un declive en las capacidades de aprender, digamos, de nuestros niños y adolescentes. Entonces lo que hace la LUC justamente es volver a poner el foco en los educandos, y lo hace también a través de volver a lo que era el origen, digamos, de la política educativa en las últimas décadas,
que era de que las autoridades legítimamente electas pudieran justamente realizar transformaciones en la educación. En la medida de que las autoridades, si bien no habían sido desplazadas, pero habían sido bastante postergadas porque se le había incluido mucho poder a las corporaciones, eso provocaba un estancamiento, una manera de trancar la propia administración de la educación pública de nuestro país. Entonces, lo que hizo la LUC fue, en el caso de los consejos desconcentrados que tiene la ANEP, en el caso de primaria, secundaria, UTU y formación docente, que pasaran a tener una figura unipersonal, una dirección unipersonal, y no ya colegiada conjuntamente con los gremios de la educación. Esto va a provocar y está provocando una mayor agilidad en poder implementar las políticas educativas y también agilidad a la hora de poder trasladar las decisiones del Consejo Directivo Central, que es el CODICEN, a los diferentes órganos desconcentrados de la educación. En el caso del CODICEN, allí sí se mantiene la representación docente. Ustedes recordarán, hace muy poco hubo elecciones donde se eligieron a 2 docentes para poder integrar el Consejo Directivo Central de la ANEP, pero dotando también de agilidad en la medida de que los órganos desconcentrados, estas direcciones unipersonales, direcciones generales unipersonales, pasan a integrar el CODICEN para poder tener voz en ese ámbito. Entonces, eso realmente ha mejorado mucho los procesos de poder, de alguna manera, las resoluciones del CODICEN que se puedan rápidamente vehiculizar en estos órganos desconcentrados de la educación, cosa que antes no sucedía. Antes realmente el sistema era un sistema muy pesado, que hacía de que las decisiones muchas veces no llegaran en tiempo y forma, y muchas veces también controvertidas por los propios consejos de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Entonces, aquí hubo un cambio en la gobernanza de la educación, un cambio a nuestro juicio muy positivo, donde no se le quita voz a los docentes, porque en definitiva lo tienen en el CODICEN, pero sí se le da una mayor agilidad y se vuelve a poner al educando, a los niños y adolescentes de nuestro país, como foco de toda la política pública, en el centro de la política pública educativa, y también se le dota a las autoridades legítimas de la educación la posibilidad de hacer cambios, modificaciones. Entonces, esta es la antesala de las modificaciones que anunció el día lunes el presidente del CODICEN, el doctor Robert Silva. Pero sin hablar de lo primero, era muy difícil poder hablar de lo segundo, porque obviamente esa es el cambio en la forma de gobernanza, pero tiene que estar acompañada a la posibilidad de que justamente haya modificaciones y transformaciones. Y es lo que está tratando de apuntalar el CODICEN. ¿Podemos detenernos un poquito acá, Conrado? Quiero detenerme un poquito en todo esto que tú acabas de analizar y de informar globalmente. Eso que tú decís, para alguien que tiene una formación republicana en su pensamiento, es decir, el Estado de Derecho, los cometidos esenciales del Estado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Vos decís, bueno, es de orden que la educación tenga un autor intelectual de sus contenidos de estudio, ¿no? Es decir, porque a veces caemos en frases hechas, que el Estado sea el orientador. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que el Estado, a través de sus autoridades elegidas democráticamente, lleva adelante cambios educativos, pero lleva planes educativos a los educandos. Esos planes educativos son contenidos educativos, son estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, son las materias que van a recibir, qué grilla de materias, es decir, qué currícula van a tener. Eso es fundamental. Ahora, ese tema tiene un autor, ¿no? Tiene un autor. Ese autor, ¿cuál es? El Estado. Antes no era así. Antes había un organismo extraño, que eran las corporaciones de los sindicatos de la educación, que cogobernaban a través de aquella reforma que hizo Tabaré Vázquez, cogobernaban en todo este tema, es decir, entrometidos en lo que es una tarea esencial del Estado, según nuestra Constitución. Por lo tanto, para mí ahí había una grave enfermedad ya en la República Oriental del Uruguay. Ya estaba enferma ahí la República, ya había sido cooptado un área natural del Estado uruguayo responsable, además, de la educación de todos sus ciudadanos. Creo que eso es un cambio sustancial.
Me gustaba Es así, enfatizarlo porque eso creo tiene que quedar claro ante la opinión pública. Ese cambio es totalmente. necesario. En cualquier país que se precie ser un país republicano, Estado de Derecho, es el gobierno que representa al Estado el que va a trazar los planes de estudio. Porque Es si no así. tenemos un Estado que está pintado para hablar en criollo. Bueno, pues, justamente era eso lo que estaba, sucedía en los últimos años en el país, ¿no? A partir de la reforma educativa o de la Ley General de Educación que se hizo en el año 2008, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, generó una inmovilización de la Claro, educación, una forma de trancar justamente la gestión en la medida de que las corporaciones habían tomado muchísimo poder y eran las que estaban mandando la educación. Y claro. no puede ser que las autoridades legítimamente electas por los ciudadanos todos, por la población, no puedan tener injerencia justamente ni más ni menos que la educación de nuestro país, ¿no? Seguro, Que seguro. implica las posibilidades de desarrollo de los individuos y de otorgarle, de permitir que sus capacidades sean desarrolladas luego en un mercado laboral. Entonces, Claro. Y esto era y en central. una visión país, y que el país tenga esa posibilidad de desarrollo. Es así, es ¿No? así. Entonces, esto era central. Aquí hubo una modificación y bueno, son parte de los artículos que están impugnados por el Frente Amplio y por el PIT-CNT, obviamente, Mm, porque todo lo que implique un status quo y de poder conservar las cuotas de poder sindical van a implicar el no cambio. claro. Entonces, es por esto que están yendo contra estos artículos. Pero dentro de esta reforma, que también están dentro de los artículos de la ley urgente de consideración, se le dan también mayor autonomía a los centros educativos, se le refuerza las facultades a las direcciones de los centros educativos, Mm, cosa que antes no tenían. Eh, Se le da la posibilidad también de desarrollar formas colegiadas de estos centros educativos. Esto ha sido muy discutido, por ejemplo, EDUI 21 había dicho que se le tenía que dar determinadas facultades a las comunidades educativas, porque obviamente no es lo mismo estar en diferentes territorios y con diferentes realidades. Entonces era muy oportuno poder darle algunas facultades a las direcciones para que pudieran establecer también sus mecanismos internos de gobernanza dentro de su centro educativo. Eso creo que también ha sido muy positivo. Y Y eso, la reforma, y Conrado, ¿y eso, y cuál serían ese tipo de potestades o de autonomías? Porque está bueno, bueno, pueden haber autonomías, pero pueden ser autonomías que sean muy lícitas y que sean, digamos, beneficiosas y otras que de pronto ya entorpezcan el sistema también. Eh, Viste que todo hay que puntualizarlo en ese sentido. Y esas bueno, a ver, autonomías que son más bien operativas, tienen que ver con sí, la mayor realidad del operativa, instituto. porque eh, existe también la posibilidad de poder establecer un cuerpo docente más estable, ¿no? Mm, claro. El momento por ejemplo, de la elección de horas para poder dar clase en determinados centros, poder tener un cuerpo docente mucho más estable, con un grado de coordinación con la dirección mucho mayor, Mm, una confianza mutua que se va claro, consolidando a lo largo del tiempo y claro. que permite que esa comunidad educativa también pueda rever los pasos sobre cuestiones que puedan estar mal, Ujú, pero también profundizar en cosas que dan resultados, ¿no? Entonces, claro. en la medida de que ese centro educativo, que por ejemplo está en un lugar de mucha vulnerabilidad, pueda tener cierto grado de autonomía, también le va a permitir poder equilibrar, digamos, Claro. las condiciones que no eran igualitarias desde un comienzo, ¿no? O sea que Muchos, va a tener más la posibilidad de ajustar la gestión puntualmente en ese lugar, según las dificultades que el lugar plantea. Y otra cosa que veo, de acuerdo a lo que decís, es esa interrelación va a ser más fluida entre esa autonomía de los centros educativos y las autoridades de la enseñanza. exacto, exacto. Esa es un poco un poco la idea. Después, a ver, algunos de los anuncios que realizara Robert Silva, el presidente del CODICEN, tiene que ver con un cambio de currícula eh, en lo que tiene que ver en el bachillerato. Hay si bien ha existido en los últimos años un grado de especialización por orientaciones, eh, a lo mejor esto no ha dado todos los resultados queridos, ¿no? Entonces se entiende de que es mejor ir a una educación
más general, digamos, con un determinado perfil, digamos, en determinadas actividades, sobre todo en sexto año. Pero, a ver, los adolescentes afrontan un gran dilema, ¿no? Cuando llegan a cuarto año, tienen que estar decidiendo por qué orientación van a optar. Eso lo determina mucho de cara al futuro. A nosotros nos pasó cuando tuvimos que elegir en cuarto año nuestra orientación, si bien Yo loco de la vida porque matemática era espantoso y sabía que me iba para humanidades, derecho, y después me fui para derecho, derechito nomás. Sí. Sí. Bueno, Ahí, a ojo, ver, ojo con ese tema ahí también, ¿eh? Ojo con ese bueno, tema. bueno, Mm. por ejemplo, ahí en Derecho, en sexto de Derecho, yo recuerdo que teníamos contabilidad y teníamos matemática también, ¿no? Y bueno, pero yo te lo digo delicadamente, yo consultaba, así con una gran apertura democrática, a mi compañero de banco, que era perito contable. No te digo Eh, más. Yo lo consultaba y Sí, sí, seguía sí. adelante con la materia, porque te Sí, digo sí. sinceramente, Conrado, era Era como- espantoso en matemáticas yo. Todo lo que era cálculo, este, pero sobre todo, a ver, son cambios en materia curricular. El presidente del CODICEN se preguntaba el otro día allí en Antel, donde fue el lanzamiento, la primera pregunta que hay que hacer es si la educación precisa cambios o todo está bien, ¿no? Preguntaba él. Eh, Luego de contestar esa interrogante, es donde primero hay que transitar un camino de diálogo y luego hacer las transformaciones, tomar ah, decisiones, ah, porque obviamente las autoridades están para tomar decisiones. ah. Y es unánime que la educación no ha venido por un buen rumbo en los últimos años, en las últimas décadas, y que necesita cambios. Entonces, lamentablemente, se está generando un relato por parte de los gremios de la educación que hacen querer ver como que la reforma es una reforma autoritaria. Lo mismo que hicieron con Rama Sí, hace sí, eh, sí, 20 años aproximadamente. sí, Bueno, es lo que quieren hacer actualmente, ¿no? claro. Trancar todo tipo de modificación, todo tipo de cambio que pueda implicar de que ellos pierdan poder. Y esa es Viste la, que esa es la realidad. hay un común denominador en la actitud política de la izquierda organizada, yo le llamo así, ¿no? La izquierda organizada, que es todo el sindicalismo que a su vez está totalmente implicado en el Frente Amplio o viceversa. Nunca hablan Después de está, contenidos, nunca hablan de no, contenidos. Siempre exacto. están hablando de conductas políticas del gobierno, de actitudes, que esto lo hacen porque es una reforma más impositiva, más autoritaria. Bueno, llegaron a los disparates totalmente insólitos, ¿no? De que esta reforma educativa desde la LUC plantea la privatización de la educación pública. Si llegaron a temas a Sí, ese sí, sí. nivel, o sea, si bajamos a Claro. ese nivel, claro, perdemos toda posibilidad. Están, Rubén, están los centros María Espínola, Mm, que han sido establecidos por esta administración y que son centros de tiempo completo, que tienen una diferencia con respecto a los anteriores de tiempo completo, y tiene que ver justamente con la currícula, ¿no? De la manera como se enseña. Hay, claro. un, sí, una enseñanza interdisciplinaria, pero que también pone el foco en proyectos concretos, ¿no? Ajá. Que se va fijando a los alumnos, y eso les permite también un mayor desarrollo a los Sí, alumnos y obviamente en un futuro una inserción en esas materias, ¿no? Una sí, inserción sí, sí, laboral en, sí, en sí, esas sí, materias. Allí hay sí, una apuesta fuerte sí, por sí. parte del CODICEN. Ya existen una cantidad de centros, actualmente hay 12 centros que están funcionando, eh, que ¿Van a replicar ese ah, modelo, por ejemplo, en la reforma educativa se va a replicar ese sí, yo modelo? creo que Por- sí, Porque que Robert se le Silva, va a viste dar que más. habló de algo que es importantísimo, se lo ve en el primer mundo, que ese modelo de mitad del siglo XX, de la clase magistral, todos en fila, y escuchando al profesor, ya como que no funciona, tiene que haber proyectos en común, interdisciplinarios, grupos de trabajo con un objetivo al final del año o en un semestre, que eso también genera otro tipo de ámbito educativo, ¿no? Eso habría que Sí, visualizarlo, ¿no? Ese es el aspecto pedagógico, digamos, y la didáctica de la educación. eso, Quiero eso hacer también esta otra pregunta. lo ¿Qué hablaba de sería? ¿Otra Ludwig. vez al modelo del bachillerato único? Bueno, a ver, creo que el enfoque que se le quiere dar es un poco ese, ¿no? Ese es un poco lo que se quiere, lo que se pretende hacer, sin perjuicio de reconocer algunas especialidades, ¿no? Mm, Eh, pero
lo que sí es el fortalecimiento de estos centros educativos María Espínola es algo muy, muy importante para el país. Decía recién que actualmente están funcionando 12, aproximadamente hay 2.500 alumnos en estos liceos, y la idea es ir hacia lugares donde realmente haya necesidades, ¿no? Necesidades de contención para nuestros jóvenes y obviamente de aprendizajes que les permitan una inserción en el mundo que se le viene, en el mundo que ya está, ¿no? Pero en el mundo, sobre todo para ellos, un mundo dentro de unos pocos años. Entonces, ahí hay una apuesta muy fuerte y creo que es muy importante. Después han generado una cantidad de relatos, sobre todo últimamente Rubén, con el tema de la UTU. El director Pereira, Juan Pereira de la UTU, yo creo que realmente viene desarrollando una tarea encomiable, es un gran técnico de la educación, ha estado toda su vida vinculado a la misma, viene desarrollando de gran manera todas sus políticas, se ha querido generar un relato como que esta dirección está desmantelando la UTU, está cerrando grupos, y eso no es así. Lo que sí está sucediendo es que obviamente había que hacer algunos cambios, entre ellos, por ejemplo, hay determinados grupos en determinados puntos de Montevideo que, por ejemplo, no ameritaban la apertura de esos grupos por la cantidad de alumnos que tenía, cantidad de, por ejemplo, 10 alumnos, una cosa así, 9 alumnos. Entonces se está reordenando todo esto para optimizar también los recursos de la UTU y permitir, por ejemplo, poder tener los ahorros correspondientes para poder hacer inversiones grandes en obra edilicia, ¿no? Y poder llegar a todos los rincones del país. Esto es un poco lo que viene sucediendo en materia de educación. Seguramente en los próximos meses esto se va a discutir en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Nosotros no somos miembros de esta comisión, pero sí somos delegados del sector, así que seguramente vamos a participar con voz, pero sin voto, en lo que tiene que ver con la discusión de la reforma. Claro, claro. Muy bueno, pero vas a estar enterado por dentro de esos contenidos de la reforma. Respecto a esa reasignación de los recursos que tú decís, ¿no? Que se están dando en UTU y que se les empieza a dar mala prensa a través de ciertos militantes del sindicato AFUTU, ¿no? Tiene que ver con la racionalidad de los recursos, entonces, es decir, poder establecer ciertos centros educativos y que esos centros no sean una improvisación permanente. Bueno, hoy abrimos acá, mañana allá, sino que el Estado tenga la claridad de que son esos los centros educativos para poder invertir. Se les llamaría racionalidad de los recursos, ¿no? Hay que racionalizar todo eso. Decir, bueno, vamos a concentrar a estos alumnos, reasignamos este cuerpo docente para acá porque vamos a concentrar esta masa de alumnos y acá tenemos una escuela de UTU, ¿no? Un instituto puesto en esta zona, en esta zona. No sé, se me ocurre con Bueno, sentido común que se debe ser trata de eso. eso, racionalizar los recursos, pero obviamente atendiendo a las emergencias que puedan existir en materia educativa en diferentes Claro, puntos del país. Obviamente que claro. hay puntos donde seguramente hay que abrir determinados grupos con muy pocos alumnos, Claro. porque obviamente son localidades chicas del interior del país. Eso está asegurado, eso lo ha asegurado el director de la UTU, Juan Pereira, lo ha dicho públicamente en varios medios de comunicación. Así que en ese sentido no se va a dar lo que dice ni el Frente Amplio ni los sindicatos de la educación, en este caso AFUTU, con recortes en la UTU, como queriendo que la educación no tenga posibilidades. Eso no es así. De Sí, hecho, el relato es el desmantelamiento, ¿no? Ellos bueno, armaron un de relato hecho, en del materia desmantelamiento. eso condice totalmente con lo que ha sido la aprobación del presupuesto nacional y la última rendición de cuentas, donde en las dos instancias le sumamos más recursos a los que ya tenía la educación. O sea, la educación ya tenía una cantidad de recursos muy importantes, y se les siguió aumentando. O sea, no hubo recortes en materia educativa a Claro, nivel de presupuesto, ¿no? claro. Entonces es un relato que quieren instalar nuevamente para generar el caldo de cultivo, para seguramente algunas otras cosas que esperemos que no se den, porque como uno está quemado con leche cuando iba al liceo y de Sí, repente le ocupaban su liceo, claro.
Bueno, hay gente que utiliza este tipo de tácticas para erosionar a las autoridades legítimamente electas, ¿no? Y sí, porque viste que la ecuación que hacen es ocupamos liceo, como pasa también en el ámbito laboral, empresarial, ocupamos empresa, ocupamos liceo y después decimos que viste que las cosas no funcionan, viste que el país está todo trancado, Mm, viste que se está generando un descontento social, viste que la gente está clamando porque hay hambre y hay ollas populares por todo eso. ¿Cuánto hace que viene eso? Y paro acá y huelga acá y acá y acá y acá y terminamos el terreno, vamos minando el terreno, que es la estrategia. Bueno, en Latinoamérica está haciendo, y Uruguay no escapa de ese panorama. ¿Te puedo dejar es un así. deber como periodista? Sí, Un claro, Rubén. en Desde calidad ya. de parlamentario. Estoy pensando la UTU, ¿no? Podría ser Sí, también vinculado a los liceos, ¿por qué no? Las locaciones de UTU en Montevideo. Después podemos tocar el interior en otro momento, pero en Montevideo. ¿Por qué? Porque Montevideo se ha extendido mucho. O sea, la planta urbana montevideana es muy grande, muy extendida, pero con graves dificultades. Hay una Montevideo, todos sabemos, que es de Avenida Italia hacia la costa, y una Montevideo que a 3 cuadras ya empezó a cambiar, pero sigue cambiando en su gradación, y no es lo mismo la Montevideo del Prado que la Montevideo de, qué sé yo, Nuevo París. sí, Y sí. así te seguís extendiendo. ¿Y a qué voy con esto? Que hay un montón de chiquilines, de compatriotas en edades muy tempranas, que se les hace muy dificultoso trasladarse a determinados lugares todos los días para ir a estudiar también. Y eso que parece un detalle menor, no, tiene problemas económicos, no hay el clima familiar suficiente, les cuesta desarraigarse de ese barrio que está apartado y es como si fuera un pequeño país dentro de la ciudad. Este, ¿Cómo está viendo eso la reforma educativa? Sería interesante que tú tomaras atención de ese tema si eso se lo plantea en esa sesión, o en esa, sí, en esa sesión de diputados, ¿no? Sí, sí, Porque creo sí, que ahí sí. hay un grave tema, ¿no? Es decir, Mm, esa racionalidad de recursos de la que estamos hablando, bueno, se van a establecer distintas locaciones, locales de UTU, contemplando eso, y a su vez la orientación también. Porque hay chiquilines que quieren ir más por la UTU por el lado de los oficios clásicos, otros ya más para el lado de la informática, otros más para el lado sí, sí. de carreras que después se pueden hacer terciarias, como No, no, periodismo. todo eso que tú decís es muy importante y tiene que estar de relevancia porque justamente, a ver, no se puede poner un centro educativo, en este caso como una UTU, en un lugar donde no sea necesario y obviamente viceversa, ¿no? En lugares Claro, donde realmente hay que potenciar a muchos jóvenes que luego no tienen un destino porque abandonan claro, la educación y, claro. y, y tienen muy pocas posibilidades en el ámbito laboral, obviamente ahí hay que potenciar. ¿No? Sí, Todo eso está dentro sí. Y me parece que de- tendría que haber una especie de diseño urbano, de diseño urbano, porque vos en Montevideo tenés zonas muy urbanizadas que son apropiadas para que de las zonas menos urbanizadas se encuentren en cercanía y que ahí hayan centros estratégicos, por ejemplo, de UTU, ¿no? Como pasó con los liceos en las distintas reformas a través de nuestra historia. ¿Por qué había un liceo, hay 2 liceos en el Prado, otro en Capurro, otro? Porque son zonas urbanas que la gurizada que vive en zonas más apartadas van a ir a ese liceo, ¿viste? claro. Pero no, si no sería un disparate que todos fuéramos al IABA, al centro, siendo gente que vive en Colón. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que hay gente que Claro. está, yo qué sé, en los alrededores de Colón, en los alrededores de Peñarol, de pronto en Sayago. Me refiero a eso, ¿no? Zonas que sean estratégicas. Creo que ahí también sería Sí. racionalizar recursos. Sí, 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 desde ya, a ver, no solamente racionalizar los recursos por sí mismos, ¿no? Sino también justamente vincularlos a las posibilidades que hay que dar en lugares donde no hay posibilidades. Exacto, De eso se trata, ¿no? exacto, Eh, exacto. Sí, el Así que concepto, bueno, viste que es muy amplio, ¿no? O sea, esto se va a racionalizar discutir. recursos en locación, racionalizar recursos de cuerpos docentes, pero racionar los recursos humanos de los educandos potenciales. Porque si tenemos un Sí, grave problema que se nos dio en todos estos años de república con los motores fundidos, es que tenemos un 42% tan solo de egresados de secundaria, según los últimos datos. El otro día hablábamos sí, con sí, Esquipani. sí, 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 es así, es así. Bueno, y es uno de los guarismos más que complica más al Uruguay, ¿no? Mm. Porque estamos ahí, estamos casi en el fondo de la tabla de lo que es los países latinoamericanos en cuanto a sus índices de educación. Entonces hay muchísimo para hacer, pero lo que no se puede permitir es que justamente en el ánimo de cambio
y de un cambio legítimo por parte de las autoridades legítimamente electas, valga la redundancia, es que haya un trancazo permanente, ¿no? Claro. Eso es lo que no se puede permitir. Obviamente siempre escuchando, siempre abriendo espacios para el diálogo, pero hay momentos en los cuales hay que decidir. El tiempo pasa, y en la medida que el tiempo pasa, hay oportunidades que se pierden y jóvenes que quedan en la vera del camino, como se dice en la literatura, ¿no? Entonces, este es el gran esfuerzo que tiene que hacer nuestro país, porque en esto nos va la vida, nos va el presente y también el futuro. Así que aquí va a haber una apuesta muy, muy fuerte de este gobierno, conjuntamente con otras apuestas, como por ejemplo la reforma de la seguridad social, donde ya ha emanado un documento de recomendaciones por parte de la Comisión de Expertos de Seguridad Social al gobierno, y donde el gobierno tiene que estudiar estos análisis y estas recomendaciones para, terminar haciendo un proyecto de ley que se envía al Parlamento Nacional, y esta es otra de las discusiones que el año que viene vamos a tener y que va a ser muy importante. Sin duda, hace un rato hablábamos con Luis Lisboa, que era candidato a un solo Uruguay por el orden de trabajadores en el BPS, y me decía eso, claro, ahora ese proyecto, digamos, esas recomendaciones al Ejecutivo, el Ejecutivo las estudiará y las tiene que enviar al ámbito natural de discusión para legislar, que es el Poder Legislativo. Eso viene para el año que viene, ¿verdad? Una tarea importante para ustedes. Es otra de las grandes reformas que el Estado tiene que realizar. La educativa, que está ahora en trámite, esa reforma, las auditorías, hay que seguir con el tema de las auditorías, que ahora viste que salió un informe ahí que la relativiza, pero que adolece de muchos errores, ¿no? Que sería interesante ese tema también tratarlo contigo, sobre el tema Antel, por ejemplo. Sí. Y bueno, y hay obviamente otras temáticas, pero yo creo hay que otras, también hay en materia de reforma de seguridad social, yo soy proclive a que se avance rápidamente sobre un proyecto de ley que nosotros presentamos en el año 2018, que le denominamos jubilación activa voluntaria, y que le permite a la gente poder, con determinadas condiciones, acceder a la jubilación, cobrar su jubilación y al mismo tiempo quedar habilitado para el trabajo. Esto, que parece algo, digamos, que se debería de dar, en la mayoría de los casos no se puede dar porque está dentro de la misma afiliación, que es la de industria de comercio. Esto es, en el ámbito privado uno tiene un trabajo, se termina jubilando y después, por ejemplo, quiere poner un taxi o un kiosco y no lo puede hacer. Si lo hace, pierde la jubilación, o por lo menos cesa el pago de la jubilación. Claro. Creemos realmente que es de una gran injusticia, que no apuntala a la libertad de la persona, que no apuntala incluso al bienestar de esa propia persona, de poder seguir estando activa, moviéndose y de alguna manera también pudiendo cumplir con su vocación, si así lo es, que lo pueda hacer a tiempo parcial, que lo pueda hacer de vez en cuando, pero que no se tenga que estar ocultando. Claro. Sí, es darle más libertad al ciudadano, ¿no? Es darle más libertad, y yo creo que esa reforma que nosotros presentamos en el 2018, que luego esperamos, en el ámbito de la ley urgente de consideración, esperamos a que la comisión de expertos diera sus recomendaciones. Yo creo que eso no tendría por qué esperar a una reforma que puede llegar a demorar algunos meses, ¿no? Y que eso se podría enviar perfectamente al Parlamento en la medida que necesita iniciativa del Poder Ejecutivo, Claro. Que se pueda mandar rápidamente al Parlamento y que se pueda aprobar. Yo creo que sería un gran instrumento para muchos que nos pueden estar escuchando y que saben esta dificultad, y que les dejaría las manos ya liberadas de poder tener un ingreso extra, atendiendo también de que cuando uno está en actividad tiene determinada remuneración, y cuando pasa a ser jubilado, por ejemplo, pasa a la mitad de lo que ganaba, ¿no? Sí, un 65%, ¿no? Un 70%, bueno, ¿no? depende de los casos, ¿no? Sí. Pero digo, Depende de los casos, sí, depende de los casos. pongamos las condiciones mínimas. Depende por qué caja te jubilás, ¿no? También, pero pongamos las condiciones mínimas de jubilación con 30 años de servicio y 60 años de edad en la actualidad. Se llega a una tasa de reemplazo del 45%. Entonces una persona pasa de ganar el 100% de su salario a un 45%, es bajo, y obviamente que eso impacta, ¿no? Porque la persona tiene determinado nivel de consumo, tiene determinados gastos.
Entonces, yo creo que es algo muy importante, que le da, la verdad, que le devuelve la libertad a las personas, que en otros casos se da, porque tú cuando te jubilás, por ejemplo, sos funcionario público, te jubilaste y después pones un kiosco, como dábamos el ejemplo, y lo podés Sí, hacer. sí, sí. Eso lo podés Sí. hacer. Sí, Pero viste lo que que no se siempre, da es, siempre está castigada la actividad privada en este país. La actividad bueno, por privada eso está digo, castigada. en esta Sí. ampliación, que es la mayoritaria dentro del país, Mm. que no se pueda hacer, yo creo que ha quedado en el tiempo esto, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, eso. Bueno, es un aspecto, ¿no? Que una reforma creo que es mucho más amplia, pero como tú decís, capaz que eso no, Tú, no requiere la reforma, capaz que por una vía legislativa más rápida sería yo creo. compatibilizar la jubilación con una actividad a posteriori que legitime el trabajo, ¿no? Que sea legal. Es un Exacto. aspecto, ¿no? Es como un paliativo. A mí me resulta un paliativo, ayudaría mucho, me parece. Pero da para, Ayudar para, para seguir. a la persona y también y al propio Estado, ¿no? Porque tendría Ah, más sí, cotización, también tendría más cotizantes, claro, más aportantes. más Seguimos aportante. conversando de esto, Conrado. Muchísimas gracias, por Bueno, estar. Buen gusto, fin de Rubén. semana. Buen fin de semana, muy buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias, ¿eh? El diputado Conrado Rodríguez, conversando con nosotros por el Partido Colorado. Y bueno, hablando de estos temas a los cuales él entiende mucho porque es justamente experto en temas financieros, tributarios, de seguridad social también, muy vinculado a través de toda su actividad parlamentaria y también como funcionario judicial. Y bueno, vamos a seguir conversando con él. Vamos a una pausa, Damián, y venimos después con una editorial que quiero que la escuchen con mucha atención, porque tenemos especial interés, todos los integrantes de Organización Libertas, por supuesto este programa, el equipo de producción, de que se entienda de una vez por todas de qué se trata esta coalición de gobierno, qué nombre tiene que tener, qué nombre hay que darle, qué representa, y si acaso no es el hecho político más importante, yo te diría, después de la salida democrática como un hecho venturoso, auspicioso para la República Oriental del Uruguay. Quédate ahí.